Advertencia. Este video contiene lo que va a escuchar que pueden afectar la sensibilidad de algunas personas. Se recomienda discreción, aún escena te escuche contienen, escenas con sangre, heridas graves y cicatrices, violencia moderada, cirugías y tratamiento de heridas o lesiones, se tocan temas polémicos que pueden afectar a algunas personas, no se incentiva a replicar o repetir las acciones que escuchen en este video. Recomendado para mayores de 16 años. Capítulo 4. Reunión. A medida que pasaba el verano, la capital de Sted, Silesia, estaba llena de energía y actividad. Debido a que el otoño era corto en Sted, la gente tenía que prepararse para el invierno mientras aún tenían la oportunidad. Algunos compraban lotes algo más grandes de leña y aceite, otros hacían compras adicionales de telas y pieles de cáñamo. Naturalmente, las bebidas que calentarían el cuerpo desde adentro, como el vino, el hidromiel medobucha y las bebidas fuertes vodka, eran bastante populares. Acabo de comprar 10 botellas de vodka para el próximo invierno. Es una espléndida dedicación a tus preparativos, pero me pregunto si podrás dejarlos a un lado en serio hasta el invierno. En esta temporada, los hombres se decían entre sí la cantidad de alcohol que habían comprado en lugar de los saludos normales. Sin necesidad de una mención especial, casi no quedaba alcohol sin abrir hasta el invierno. Pescado y cordero encurtidos en sal colgaban de los aleros de los numerosos puestos callejeros con verduras y frutas embotelladas en vinagre alineadas en los estantes de los puestos. Junto a ellos, los trovadores tocaban sus cítaras de 3 cuerdas y los payasos saltaban llamativamente, todos con la esperanza de que los invitaran a pasar el invierno, si llamaban la atención de alguien en este lugar. La mayoría de los barcos que viajaban a lo largo del río Balta, que fluía hacia el norte de Sted desde aquí, concluyeron sus últimos negocios del año y sus tripulaciones reservaron estadías prolongadas en posadas para pasar el invierno en la capital. Después de todo, el río se congelaría una vez que llegara el invierno. También había algunas tripulaciones que se apresuraban a partir hacia el océano antes de que el río se convirtiera en un baluarte de hielo, pero eran pocas en número. La gente de la capital pasó días tranquilos dentro de ese ferviente ajetreo y bullicio. Habían escuchado los rumores sobre guerras en los vecinos Gruñe y Mosinel, pero a excepción de varios comerciantes y mercenarios, la mayoría de los residentes aquí consideraban que todos estos eventos tenían lugar en tierras lejanas, distantes y no relacionadas. Creían que sus vidas pacíficas continuarían indefinidamente. Ninguno de ellos sabía de los eventos verdaderamente anormales que tenían lugar en el Palacio Real en este mismo momento. El rey de Sted, Víctor, tenía 62 años. Su piel se había oscurecido y ahora estaba casi seca. Sus delgados y sórdidos brazos y piernas estaban ocultos por una lujosa túnica. Muchas arrugas profundas estaban grabadas en su rostro, cubierto por canas y barba, contando una historia de los muchos años que vivió. Como rey, podría estar bien describir a Víctor como un gobernante sabio. Nunca hizo nada que lo hiciera destacar notablemente, pero nunca fue especialmente cruel con sus súbditos, no perdió ninguna de las guerras contra otras naciones, y hace 2 años, hizo crecer el dominio de Sted al obtener el territorio de Agnes. La mayor parte de Agnes era una tierra desierta y desolada que consistía en arena y roca, pero la parte importante fue Sted por haber obtenido acceso al océano en el sur. Fue el valioso legado del rey Víctor para las generaciones posteriores. Recientemente, los tiempos de descanso han aumentado significativamente para su majestad. Fue alrededor de la época en que la primavera llegó a su fin cuando tales susurros se pudieron escuchar en todo el palacio. El rey Víctor redujo la carga de trabajo que él manejaba en persona y comenzó a pasar el tiempo que ganó a través de esta medida en su propia habitación, el patio y el salón utilizado para diversas diversiones. La disminución de la proporción de trabajo estaba a cargo del conde de Pardu, Eugene Sevarin. Fue el hombre anunciado para convertirse en el próximo rey después del rey Víctor en el Festival del Sol. Nadie había puesto objeciones a la decisión del viejo rey, aceptando a Eugene con evidente alivio. Eugene tenía 45 años. Tenía un rostro esbelto con una barba larga y gris que le caía por la barbilla. Debido a su apariencia gentil y su físico de aspecto débil, uno no podía sentir mucha confianza en él. Pero la mayoría de los que servían en el palacio conocían a Eugene como un hombre con una fuerte convicción y la columna vertebral para hablar abiertamente con la gente, sin importar su rango, si el tiempo y las circunstancias lo permitían. El rey Víctor también confiaba en su carácter y habilidades, y de hecho Eugene se encargó fácilmente del trabajo que le confió el rey Víctor. Mientras se convertía en un habitante estable de la oficina del rey en lugar de Víctor y examinaba los documentos amontonados, escuchaba con atención varios informes y asistía a cualquier reunión por pequeña que fuera si lo consideraba necesario. Eugene era estricto, pero no severo. Rara vez sucedía que pagaba el fracaso con severos castigos, y se aseguraba de darle a la otra parte la oportunidad de restaurar su honor siempre que fuera posible. En comparación con el rey Víctor, que les daba a los demás la impresión de que tenía la cabeza fría,
probablemente incluso se podría decir que Eugene era blando en muchos casos. Sin embargo, Eugene no cambió esa actitud suya, y el rey Víctor también lo dejó. En una ocasión, un criado en jefe se quejó al rey Víctor de que había algunas medidas políticas que el rey había rechazado y desaprobado en el pasado, pero que ahora estaban procediendo después de obtener el permiso de Eugene. Después de escuchar esa queja, el viejo rey respondió lo siguiente: creo que el reinado de Eugene será algo que él forme con sus propias manos, al igual que mi reinado fue algo que formé con el mío. Aún no era el momento de gobernar de Eugene. Al final, Eugene no era más que el sucesor del rey reinante. Sin embargo, en este momento Víctor hizo tal declaración por el bien de Eugene, asegurándose del futuro cuando gobernaría Sted. Incluso hoy sucedía lo mismo con el rey Víctor en el archivo y dejando la mayor parte de los asuntos a Eugene. Nadie más que él estaba en el enorme archivo que no era inferior al del Palacio Real de Bruñe. Sus asistentes estaban fuera del archivo. El rey Víctor estaba mirando distraídamente los pergaminos y libros alineados en filas en las estanterías mientras estaba sentado en una silla acolchada. Hasta que entró en el archivo, tenía ganas de mirar algunos libros, pero ahora que estaba aquí, era demasiado problema. Eugene está bien en mi lugar. Una sonrisa irónica apareció en su rostro. Víctor era muy consciente de que convertirse en rey no había sido el verdadero deseo de Eugene. Incluso aunque sentía lástima por su criado, que era 17 años menor que él, el rey se regocijó francamente de no haber cometido un error de juicio. Si no fuera por Eugene, podría haber declarado a Hilda como el próximo rey, pero Hilda Kertes era el sobrino de Víctor, el hijo de su hermano menor. Este año había cumplido 35 años. Ocupaba el séptimo rango en el orden de sucesión de la realeza, estando por encima de Eugene, que era octavo. Había razones por las que había decidido que Eugene, y no Hilda, fuera su sucesor. Primero, para enfatizar la amistad de Sted con Bruñe. Anteriormente, Eugene se había desempeñado como negociador con Bruñe durante un periodo de 10 años, logrando vincular pacíficamente varios tratados con ellos. Su actitud firme también fue muy valorada por Bruñe. Como Hilda gobernaba Bigauche en el norte de Sted, sus conexiones con Bruñe eran débiles. En segundo lugar, quería que Hilda acumulara mucha más experiencia. Hilda se destacaba como guerrero y comandante en el campo de batalla, pero probablemente debido a eso, tendía a inclinarse hacia una doctrina militarista. No se puede permitir que la cooperación con Bruñe fracase por el bien de estabilizar a Agnés como territorio de mi país. Me gustaría que Hilda conociera bien a Bruñe lo antes posible, pero tal como estaban las cosas actualmente, Víctor solo podía confiar a Hilda para que gobernara Bigauche. Quería que Hilda tuviera una vista que le permitiera tener a la vista todas las vastas tierras de Sted. De repente, sintió como si alguien estuviera secretamente de pie detrás de una estantería, y por lo tanto, forzó la vista. Sin embargo, lo que había identificado como otra persona resultó ser un candelabro de color hierro. Exhaló un poco mientras creía que había visto mal. El anciano rey permitió que su cuerpo volviera a hundirse en la silla. Ahora que lo pienso, ¿le gustaban los libros, no? La figura de un hombre se manifiesta vívidamente en la mente del rey. Un hombre con una edad de alrededor de 30 años, con ojos azules, como Víctor, y cabello dorado claro. Tenía un físico equilibrado y un encanto misterioso que calmaría los corazones de quienes vieran su sonrisa. El nombre del hombre era Ruslan. Era el hijo legítimo del rey Víctor y el príncipe de este país. Conocía por igual los asuntos políticos y militares, se esforzaba por sobresalir en las artes militares y la educación académica, y los principales criados confiaban en él. Han pasado 8 años desde entonces, Un suspiro tan profundo escapó de los labios de Víctor que le hizo temblar la barba. Un día, hace 8 años, Ruslan sucumbió repentinamente a una enfermedad mental y prendió fuego a la Villa Real en el borde del recinto del Palacio Real. Muchas personas testificaron que Ruslan no había actuado de manera diferente de lo habitual hasta justo antes del incendio. Todos dijeron que había llamado a los soldados de una manera amistosa y disfrutó de charlas alegres con los principales criados. Incluso ahora, Víctor podía recordar claramente la conmoción que sintió en ese entonces. Ruslan, cuando los soldados lo llevaron frente a él, pareció no reconocer a Víctor, su propio padre. Aunque estaba mirando a Víctor con la cabeza inclinada, los ojos de Ruslan estaban desenfocados, sin encontrar la mirada de su padre. Con su cabello hecho un desastre, ni siquiera intentó arreglar su ropa despeinada. La baba goteaba de las comisuras de su boca y en su mayoría soltó palabras que no tenían ningún sentido en absoluto. Si no hubiera estado frente a los soldados y oficiales, sin duda Víctor le habría gritado a su hijo. En cambio, Víctor hizo que su hijo se trasladara a su dormitorio, decidiendo vigilar su estado durante varios días. Tenía la esperanza de que simplemente hubiera progresado en la dirección de que su hijo había bebido demasiado alcohol. Por supuesto, la responsabilidad de incendiar la Villa Real era pesada, pero mientras recuperara la cordura, Víctor podría hacer que su hijo lo compensara. Sin embargo, incluso después de que pasaron varios días,
No hubo cambios en el estado de Ruslan. Por el contrario, los informes que parecían empeorar cada vez más llegaron a Víctor. Su hijo parecía no saber comer ni excretar, se deshacía de la ropa enseguida, si le quitabas los ojos de encima empezaría a garabatear en el suelo y las paredes, saldría de su habitación y destrozaría el palacio, comenzaba a llorar fuerte cada vez que lo regañaban levemente, y hablaba de manera íntima al espacio vacío. Víctor puso a su hijo bajo arresto domiciliario en cierto templo de la capital. En ese entonces, estaba completamente convencido de que no podía permitir que su hijo, que se había desviado del camino normal y se había perdido por completo en la oscuridad, fuera visto por otras personas. Durante unos 3 años después del encierro de su hijo, Víctor decretó que el templo le informara regularmente sobre el estado de Ruslan, y también ordenó un medicamento, que parecía que podría funcionar, tras otro. Medicamentos como la nuez de un árbol del alma que se dice está habitada por espíritus, el vino de plata elaborado en la lejana Yalfa y la piel de una bestia mítica que se dice permite la recuperación de cualquier enfermedad si se la pone. Nadie podría haber culpado a Víctor por usar el presupuesto del reino, pero Víctor compró todos estos desperdiciando su propia fortuna. Lo hizo porque creía que se trataba de un acto que debía realizarse como padre y no como rey. El haber dejado de hacerlo después de 3 años se debió a que se cansó de solo recibir informes de que nada parecía mostrar un efecto, sin importar lo que ordenara, y por qué. Surgieron dudas dentro de él sobre si todos esos medicamentos en realidad no tenían el efecto contrario. Además, el hecho de que estuviera dando todas estas medicinas turbias a su hijo en sucesión hizo que Víctor se sintiera ansioso y lo arruinara. Dejó de ser capaz de soportar que trataran a su hijo como a un conejillo de indias humano. Posteriormente, el rey Víctor había estado viviendo mientras trataba de no pensar en el príncipe Ruslan tanto como fuera posible. También sintió que estaría bien limitar los informes del templo a 1 o 2 veces al año. Y sin embargo, una parte de él esperaba la buena noticia de que no necesitaría desheredar a Ruslan. Víctor se preguntó cuántas veces había visto el sueño de que su gran chambelán entraba urgentemente en su dormitorio, lo despertaba y le decía que la salud de Ruslan se había recuperado. Pero por fin abandonó incluso ese sueño el año pasado. Siendo consciente de su propio cuerpo debilitado, designó a Eugene como el próximo rey. Con Eugene teniendo el respaldo del rey, el palacio real estaba en el proceso de cambiar lentamente hacia un sistema que giraba alrededor de Eugene en el centro. El rey Víctor suspiró de nuevo. Se había dado cuenta de que estaba persiguiendo las huellas de su hijo que quedaban por todo el palacio. Este archivo, el patio e incluso el salón de diversiones, es decir, todos los lugares a los que se dirigía en su tiempo libre, estaban llenos de recuerdos de su hijo. Sigo siendo el rey de este país. Debería mantener mi vivienda en el pasado a niveles moderados. Eso es lo que él creía, pero al mismo tiempo, otra voz comenzó a susurrarle a Víctor. ¿No es suficiente ya? Podría ser una buena idea dejar el resto a Eugene. Víctor negó con la cabeza, preocupado. No estaba dispuesto a ceder ante una sola voz. Poco después, el viejo rey abandonó el archivo, pero sus pies no lo llevaron a la sala de audiencias ni a su oficina, sino que inconscientemente lo llevaron al patio. Fue en el momento en que el sol comenzaba a ponerse en el oeste cuando el rey Víctor se dirigió a su propia oficina. Eugene y el gran chambelán Milón estaban en la habitación bastante pequeña. El que marcó el comienzo del viejo rey después de abrir la puerta fue Milón. El chambelán tenía 60 años y había estado sirviendo a Víctor durante mucho tiempo, al igual que Eugene. Era un hombre que había logrado alcanzar su puesto actual después de que se reconociera su estilo de trabajo sencillo. En su juventud, Milón tenía una constitución mediana, pero hoy en día su barriga sobresalía de manera bastante conspicua. De un vistazo, el rey Víctor vio que se había apilado una cantidad considerable de documentos en el escritorio de la oficina. El rey Víctor aceptó la silla que le ofreció Milón y decidió ayudar a Eugene con su carga de trabajo. En cambio, Eugene expresó cortésmente su agradecimiento con una sonrisa en los labios. El rey y el próximo rey continuaron leyendo y procesando los documentos uno tras otro mientras conversaban entre ellos. Una vez más, Víctor se sintió satisfecho con las decisiones de Eugene. Eugene, dejo este país en tus manos. El rey Víctor sonrió ampliamente mientras Milón le preparaba algo para beber. Eugene limitó su respuesta a una reverencia silenciosa, pero la gratitud, el respeto y el amor hacia su rey se desbordaron de su expresión amable. El rey Víctor tomó un nuevo documento, pero luego entrecerró los ojos con curiosidad. Una audiencia. El documento era una solicitud para una audiencia con el rey Víctor por la princesa ilusoria de la sombra hueca Valentina Glinquestes. Al parecer, fue entregado en el palacio poco después del mediodía de hoy. Dice que hay alguien a quien le gustaría dejarme conocer, ¿eh? Lo primero que lo asombró fue la pregunta de por qué esa vanadis de cabello negro estaba en la capital durante esta temporada. Ella era una vanadis que rechazaría todo con indiferencia mientras daba algún tipo de excusa, incluso si era convocada por el palacio.
Además, lo que le molestó fue la frase adicional que decía, me gustaría que despejaras la sala de audiencias de personas en la medida de lo posible. Dado que las solicitudes para que las audiencias estuvieran cerradas al público llegaban regularmente, no era nada inusual, pero como Valentina era la otra parte, Víctor terminó pensando que podría estar planeando algo problemático. Después de reflexionar un rato, el rey Víctor dio su aprobación, incluida la divulgación al público. Por un lado, Valentina definitivamente había producido resultados en su cooperación con Bruñe esta primavera. Considerando eso, no podía tratarla con frialdad. Además, los asuntos que parezcan que podrían convertirse en una molestia debían resolverse lo antes posible. Luego, al mediodía, 2 días después, el rey Víctor se reunió con Valentina en la sala de audiencias, que había sido despejada de espectadores tal como se había prometido. Afuera el clima era soleado, y el salón estaba brillante mientras la suave luz del sol del otoño entraba a raudales a través de las ventanas instaladas en lo alto. Valentina tenía 23 años. Su cabello negro azulado era lo suficientemente largo como para llegar a sus caderas. Rosas de muchos colores se tejieron en su prenda de seda blanca pura que envolvía su cuerpo. A sus pies, mientras estaba arrodillada con la cabeza inclinada, colocó una guadaña de mango largo que poseía hojas de un profundo carmesí y negro azabache. Por lo general, estaba absolutamente prohibido llevar armas a la sala de audiencias. Pero las vanadis eran consideradas una excepción a esa regla en Stead. Después de todo, las herramientas dracónicas eran símbolos de las vanadis. Junto a ella, alguien que podría ser un hombre estaba arrodillado de la misma manera. Podría ser un hombre porque esta persona tenía todo el cuerpo cubierto por una túnica con la capucha baja sobre los ojos, ocultando su rostro. Sin embargo, solo por su físico, uno podría pensar que era un hombre en el mejor momento de su vida. Después de esperar a que Valentina terminara la dirección convencional, el rey Víctor le dijo, levanta la cara. Solo Valentina siguió sus palabras. El viejo rey le preguntó abiertamente, ¿es la persona a tu lado la que querías que conociera? ¿Cuál es su nombre? Antes de decirle su nombre, creo que me gustaría que viera su rostro. Valentina respondió, y después de obtener el permiso de Víctor, se puso de pie. Ayudando al hombre a levantarse también, se quitó la capucha con movimientos cuidadosos, revelando el rostro de un hombre debajo. El rey Víctor abrió mucho los ojos y espontáneamente se puso de pie del trono mientras miraba al hombre. Cabello dorado claro y ojos tan azules como los suyos. Sus mejillas se hundieron y había perdido peso en comparación con la persona de la memoria de Víctor, haciendo que el rey sintiera el fluir de 8 largos años. Valentina anunció el nombre del hombre con una sonrisa, su nombre es Ruslan. Habiéndose levantado de su trono, Víctor miró en silencio a Ruslan durante un tiempo de alrededor de 30 respiraciones. Finalmente, inspiró y expiró varias veces como si estuviera jadeando, y luego le preguntó a Ruslan varias cosas con voz temblorosa. Todas las preguntas eran sobre incidentes en el archivo, eventos en el patio y recuerdos de la reina ahora fallecida. Entre ellos también había algunas cosas que solo Víctor y Ruslan sabían, pero el hombre, que ya debería haber cumplido 38 años, respondió a todas con precisión con el brillo de la razón y la nostalgia que habitaban en sus ojos azules. Tenía una actitud alegre y su voz era firme también. Al día siguiente, el rey Víctor reunió a todos sus principales sirvientes en la sala de audiencias, anunció el regreso del príncipe Ruslan y declaró que el príncipe se convertiría en su sucesor. El palacio real se sumió en la conmoción y la confusión al dar la bienvenida a la temporada de otoño. 10 días después del regreso del príncipe Ruslan al palacio real, Hilda Kertész, sobrino del rey Víctor y actual duque de Bigauche, visitó Silesia. Tan pronto como entró en la habitación de Eugene en el palacio, comenzó a gritarle al dueño de la habitación. Lord Eugene. ¿De qué se trata todo esto? Lord Hilda, puedo oírte fuerte y claramente sin que me grites. Eugene respondió con una expresión y tono tranquilos. Su actitud solo cabreó aún más a Hilda. No deberías estar más enojado con esto que con cualquier otra persona. Como si tal tontería estuviera bien. El título de próximo rey no es algo entregado tan a la ligera, ¿verdad? Hilda siguió traqueteando con los hombros temblorosos y los puños apretados con fuerza. Ni siquiera intentó sentarse en la silla que le ofreció Eugene. Debido a que Hilda poseía una figura alta y entrenada y un rostro finamente cincelado bronceado por una larga exposición al sol, toda su apariencia poseía bastante intensidad, pero Eugene realmente se sentía cómodo a su alrededor. Estos dos eran cuñados, ya que la hermana pequeña de Hilda era la esposa de Eugene. Pero si consideramos el camino recto, Su Alteza Ruslan es el heredero adecuado, no es así. Su Majestad nunca desheredó a Su Alteza. Eso convierte a Su Alteza en el sucesor legítimo como descendiente de Su Majestad. Es lógico que regrese si su mente enferma se ha curado. ¿Cómo puedes decir con certeza que esto no es solo un lapso temporal? Su enfermedad ha durado 8 años. Creo que es una falta de respeto, Lord Hilda. Eugene no respondió más que eso. O para ser precisos, no tenía ninguna otra respuesta que pudiera dar aquí.
Era cuestionable cuántas personas en la actual corte real abrigaban la misma creencia que Hilda. Después de todo, Ruslan se había ido de este lugar durante 8 largos años. Lo mismo puede decirse de su majestad. ¿Por qué? Porque tomó una decisión tan importante por capricho. No debería haber sido posible elegir después de observar la situación durante 1 año o 2. Lord Eugene debe ser plenamente consciente de cuánto ama su majestad a su alteza. Eugene, quien había estado sirviendo cerca al rey Víctor desde su época como príncipe, lo entendió completamente. Incluso a sus ojos, Ruslan era brillante e inteligente, por lo que era natural que el rey Víctor lo adulara. Hilda había estado mirando a Eugene con una cara que delataba que no podía contener su rabia por más tiempo, pero dejó caer los hombros, suspiró profundamente y se sentó en la silla después de hacer una reverencia. Lo sé. Me disculpo por haberte presionado para obtener respuestas de esa manera. Sin embargo, personalmente no puedo estar de acuerdo con esto. Planeo eventualmente decirle mis pensamientos sobre este asunto a su majestad, cada vez que encuentre una oportunidad. Era una franqueza, ya que era muy típica de Hilda. Cuando Eugene asintió con la cabeza, su cuñado menor dijo, por cierto, y le preguntó algo que lo había estado molestando, ¿conoce a la persona que trajo a su Alteza Ruslan al palacio, Lord Eugene? También la conoces bien. Era una Vanadis, Lady Valentina. Ella curó la mente de su Alteza, que se había perdido en la oscuridad profunda, y lo llevó al palacio. Dado que solo le ha dicho a su majestad cómo se las arregló para lograr esta hazaña, no puedo darles más detalles, aunque... Hilda escuchó a Eugene con el ceño fruncido arrugando su rostro. Cuando Eugene terminó, secretamente endureció su determinación de llegar personalmente al fondo de este asunto. Eugene fue renunciado como próximo rey, pero en realidad, se sintió aliviado por esto. Estaba feliz por la confianza del viejo rey, pero al final, la realeza era una carga demasiado para él. Estará bien si simplemente puedo seguir apoyando a Ruslan como uno de los muchos seguidores, fue la opinión de Eugene al respecto. Sin embargo, el reposo que recibió Eugene no duró ni una docena de días. Un día, varios días después de haber hablado con Hilda, el rey Víctor convocó a Eugene. El viejo rey se encontró con Eugene en su salón. Después de inclinarse ante el rey, quien le ofreció una silla con una sonrisa despreocupada, Eugene se sentó y examinó en secreto el rostro del rey. ¿Es solo mi imaginación? Parece que ha envejecido visiblemente de repente en los últimos días. Además de una disminución en sus comidas, el viejo rey a menudo se mantenía alejado del trono. A Eugene le pareció que el rey Víctor había declinado rápidamente, aparentemente porque su tensión se había relajado. Eugene, hay algo importante que debo decirte. La sorpresa tiñó el rostro de Eugene cuando el rey se dirigió a él por su nombre, y no por su título de conde Pardo. Una charla importante en este momento solo puede girar en torno a cómo puedo apoyar a Ruslan, supongo. Sin embargo, las siguientes palabras del rey Víctor sorprendieron a Eugene. ¿Conoces a Valerie, no es así? Es el hijo de Ruslan. Quiero que tu hija se convierta en la esposa de ese chico. Eugene miró al rey Víctor con una mirada estupefacta. Su lengua se había entumecido y su voz no quería salir debido a la conmoción excesiva que había sufrido. Sin perder la sonrisa, el viejo rey siguió hablando de ello como si hubiera hecho una maravillosa propuesta para Eugene. Me has sido de gran ayuda desde mi época como príncipe. Me gustaría que continuaras ayudando a Valerie y Ruslan con tu ingenio, sabiduría, y sobre todo, tu temperamento en el futuro. Eventualmente, cuando Ruslan se convierta en rey, tú serás el suegro del príncipe. Las llamas de la imponente chimenea instalada en el salón ardían intensamente, calentando suficientemente la temperatura de la habitación. Y sin embargo, Eugene experimentó un escalofrío tan fuerte que sintió náuseas. El sudor que le empapaba la frente no se debía a la temperatura de la habitación. La esposa de Eugene era la sobrina de Víctor. Si además de eso se convirtiera en el suegro del joven príncipe, mucha gente no se quedaría callada. Eugene se preguntó por qué el rey sembraría voluntariamente las semillas del caos en la corte real. ¿Qué le ha pasado a su majestad? No tenía ninguna duda de que el rey Víctor dijera esto por buena voluntad hacia sí mismo. Podría tener una conciencia culpable por haber privado a Eugene de su título de próximo rey por el bien de Ruslan. Sin embargo, el rey Víctor como Eugene lo conocía no haría algo tan desconsiderado. Si no recuerdo mal, ¿su hija debería cumplir 14 este año? Valerie tiene 10 años. Dudo que haya algún problema con una diferencia de edad de tan solo 4 años. Es como usted dice, su majestad. Con su boca finalmente capaz de moverse de nuevo, Eugene respondió mientras hacía un gran esfuerzo por poner su respiración en orden. Sin embargo, su majestad, dejando de lado a las partes interesadas, debemos preguntarle a su Alteza Ruslan su opinión sobre esto. Hablaré con Ruslan por mi parte. Ciertamente no estás en contra de esto, ¿verdad? Incluso si había llegado al punto en que el rey había dejado anteriormente la mayoría de sus deberes oficiales a Eugene, y ahora a Ruslan, Víctor seguía siendo el rey de Sted. Habiéndosele dicho esto de esa manera, Eugene no tuvo más remedio que obedecer.
Después de todo, sería un gran honor para él si aceptara estos términos. El sonido del viento y las olas eran compañeros continuos, solo interrumpidos en ocasiones por los gritos de las aves marinas que se unían a la cacofonía mientras navegaban por el cielo. Delgadas nubes se dibujaban en el firmamento azul que continuaba interminablemente y parecía fundirse con el océano en la lejanía. Lim estaba en cubierta, mirando el mar mientras se sostenía del barco en su puño de hierro. Llevaba un abrigo blanco sobre su uniforme militar a su lado porque había oído que haría frío cuando viajara por el océano. En realidad, no sentía que hiciera tanto frío, pero eso podría deberse a que todavía era de día y los rayos del sol calentaban el aire. Era el segundo día desde que los barcos habían salido del puerto de Dieppe. Siguiendo su horario, deberían llegar a Lipna, situada en el Principado de Legnica, en otros 3 días. Existían razones por las que Lim estaba sola en cubierta. Por un lado, tenía curiosidad por el océano, lo vio por primera vez en su vida, en su primer viaje en barco. Ayer, cuando abordaron el barco, Lim estaba ocupada dando órdenes a los soldados de Sted, inspeccionando su equipaje y confirmando sus planes futuros. Cuando por fin tuvo algo de tiempo para sí misma. El sol ya se había puesto. Esta mañana tuvo el margen de maniobra para finalmente contemplar el mar. La otra razón surgió de su consideración hacia Ilen. Lim era muy consciente de que Tigre y Ilen no tenían muchas posibilidades de estar solos durante este viaje. Por lo tanto, quería crear una oportunidad para ellos. Aún así, aunque este es un barco tan grande, se balancea bastante, ¿no? Siendo este su primer viaje en barco, Lim se sorprendió al ver que el barco se balanceaba de izquierda a derecha al ser golpeado por el viento y las olas. Dio una vuelta completa a través de la cubierta mientras miraba los mástiles altos, las enormes velas atadas a ellos y las muchas brisas, antes de ver de repente a una persona parada a una docena de pasos delante de ella, deteniendo así sus pies. De pie junto al costado del barco, Tigre miraba hacia el mar. Era extraño que el joven estuviera solo, pero lo que más molestaba a Lim era la expresión de dolor en su rostro. Lord Tigre Burmouth, ¿te sientes mal? Al ser hablado, Tigre miró a Lim como si solo la hubiera notado en ese momento. No, simplemente no tengo muchos buenos recuerdos cuando se trata de barcos. Tigre respondió con una sonrisa amarga mientras negaba con la cabeza. Para el joven, esta era la tercera vez que abordaba un barco. La primera vez fue su viaje de Sted a Asbarre, y la segunda cuando regresó a Sted. Había disfrutado de su primer viaje gracias a Olga y Madby. Madby les había contado varios tipos de historias, provocando sentimientos de admiración en Tigre y Olga. Su segundo viaje en barco fue un desastre. Al ser atacados por Torvalan en la oscuridad de la noche, sufrieron muchas bajas. Aunque Tigre apenas logró tomar represalias contra Torvalan con una flecha, cayó al mar, perdió la memoria y fue arrastrado a tierra en Libes. Lim también había oído hablar de los acontecimientos de esa época. Caminó silenciosamente por la cubierta, colocándose junto a Tigre. Por favor, siéntete cómodo. Eleonora Samá, Ludmila Samá y Sofya Samá están con nosotros. Es imposible que perdamos, pase lo que pase. Después de mirar el rostro de Lim, un poco asombrado, Tigre relajó la tensión en su rostro y se rió. Tienes razón. Además, tú también estás conmigo, Lim. No puedo sostener una vela por las Vanadis, pero todavía estoy feliz de que confíes en mí. Una sonrisa se formó en los labios de Lim. Después de esto, cambió de tema. ¿De qué hablaste con Olga Samá y Sir Madby? Veamos. Hablamos de Asbarre, y también de historias de barcos, supongo. Ahora que lo pienso, Olga había sido muy poco social cuando la conocí por primera vez. Bueno, podría ser. Inevitable ya que ella se había mostrado cautelosa con Madby y conmigo. Sí, era como tú en el pasado. Mientras se giraba con la espalda apoyada contra el costado del barco y señalaba con el dedo el mástil y la vela, Tigre habló de esa época, envuelto en un aura de nostalgia. Lim también apoyó la espalda contra el costado del barco y escuchó al joven. A veces, en secreto lanzaba una mirada de soslayo al rostro de Tigre y sonreía, obviamente sintiéndose aliviada. Me pregunto, ¿desde cuándo comencé a considerar adorable a este joven, que parece divertirse? En el pasado me salvó la vida, pero no creo que ese fuera el detonante. Siento que la acumulación de pequeños sucesos diarios ha ido acumulando los afectos en mi corazón, poco a poco. De repente, un fuerte vendaval sopló sobre el mar, haciendo que el barco se balanceara parcialmente. Probablemente porque había estado absorta en sus propios pensamientos, Lim reaccionó tardíamente. Perdió el equilibrio y su cuerpo cruzó el costado del barco. Su pelo rubio mate y el abrigo fueron arremolinados por el viento que soplaba desde el mar, y sus pies se separaron de la cubierta. Creía que se caería al agua. Pero en el siguiente instante, una mano fuerte agarró el cuerpo de Lim y tiró de él hacia la nave. Su abrigo, que se había desprendido debido a la fuerza del viento, bailó por el aire y cayó en un lugar distante. Habiendo caído de espaldas sobre la cubierta, Lim levantó la cara mientras soportaba el dolor, solo para encontrarse con la cara del joven justo frente a ella.
El nerviosismo y el alivio tiñeron sus ojos negros. Después de jadear repetidamente, recuperando la calma hasta cierto punto, Lim finalmente notó las posturas de Tigre y de ella. El joven la empujaba hacia abajo, con su mano derecha agarrando su trasero con fuerza y su pecho izquierdo. La cara de Lim se tiñó de rojo, con ojos incómodos. Al ver su mirada, Tigre aparentemente se dio cuenta de lo que sostenían sus manos y la separó rápidamente. Lo siento. No, soy yo quien fue salvada por ti. Gracias. Lim tenía la intención de responder con su tono habitual, pero no pudo evitar notar cómo su propia voz sonaba aguda y nerviosa. Terminó desviando la mirada, sin mirar a Tigre en absoluto. Lo que más la confundió fue la sensación de incomodidad que faltaba. ¿Puedes ponerte de pie, Lim? ¿Debería traerte un poco de agua? Tigre preguntó mientras estaba preocupado por la mujer con la lengua trabada. Lim solo logró decir, por favor, mientras seguía evitando mirarlo. Junto a lo tengo, sus pasos continuaron haciéndose distantes. Con movimientos torpes de su mano, Lim trató de tocar el lugar en su pecho, donde había sentido la mano de Tigre en ese momento. Después de presionar su mano contra ella por un breve momento, sacudió la cabeza con fervor como para borrar la imagen que había surgido en su mente. Ella bajó la cabeza, mientras murmuraba, qué despreciable, con un suspiro. Aún así, cuando Tigre regresó sosteniendo una taza de porcelana llena de agua, Lim había recuperado su habitual expresión hostil. Ella le dio las gracias con un tono desapasionado. Aceptando la taza. Este es el mar del norte, Damat se quedó mirando el mar azul profundo, con los brazos cruzados, mientras estaba de pie en la cubierta. Es la primera vez que lo experimentas, Mosinel. Gaspar le habló. Solo él y Tigre realmente hablaban con Damat entre los de la delegación. Damat le lanzó una mirada a Gaspar, pero lo que encontró en sus ojos negros no se parecía en nada a la hostilidad, sino a la pura curiosidad. Conozco bastante bien los mares del sur. ¿Tú qué tal? No tengo idea de ningún otro mar que no sea este de aquí. ¿En qué se diferencia el mar del sur? El mar del sur a veces también está tormentoso. Pero nunca escuché que se congelara. Sin embargo, estar profundamente conmovidos por el barco y el océano de tal manera solo duró hasta la mañana del segundo día. Como rápidamente no sabían qué hacer con su tiempo por la tarde, comenzaron a matar el tiempo de varias maneras. Esto era inevitable ya que los pasajeros no tenían mucho más que hacer que mirar el mar, a diferencia de los marineros. Primero empezaron a jugar a los bolos encima de la cubierta. Era un juego en el que competían entre sí sobre cuántos de los 9 pines, de pie, podían volcarse lanzando una pelota. Sin embargo, con las bolas saliendo mal por el vaivén ocasional del barco, y ante las quejas de los marineros por tropezar con dichas bolas, ese juego fue prohibido. Incluso el juego con dados se suspendió de inmediato, ya que no era un gran concurso en el que todos levantaban un escándalo por la más leve vibración del barco. Señor jefe de delegación, ¿tiene alguna idea? Por eso, Gaspar y Gerard visitaron a Tigre en la mañana del tercer día, haciendo fila frente a él. Por cierto, Gerard llevaba una cítara hemisférica de 3 cuerdas. Creo que estaría bien que los hombres aguantaran, ya que solo son 3 días más, incluido hoy, pero las peleas y trifulcas que estallarían debido a esto serían un gran dolor. Gerard comentó con sarcasmo mientras tocaba una cuerda, provocando un tintineo. Tigre y Gaspar fruncieron el ceño cuando entendieron por solo este sonido cuánto apestaba usándolo. Parece que podrían producirse peleas y trifulcas. Ante la pregunta de Tigre, Gaspar sonrió amargamente, estaría bien si tuvieran algo que hacer, pero actualmente están aburridos. Además, no puedo decir esto demasiado alto, pero... Gaspar bajó la voz y continuó diciendo que había algunos entre los hombres de la delegación, mirando a Ilen y a las otras mujeres, clasificándolas en función de quién era la más hermosa y quién poseía el mayor atractivo sexual. Sin mencionar que aparte de las 3 Vanadis, Lim y Tita también eran hermosas mujeres. Además, esas 5 eran las únicas mujeres en sus 2 barcos. Se podría decir que era natural que surgieran tales conversaciones. Las damas Vanadis y Lady Limalisa son personas de Sted. Estoy bastante seguro de que los soldados de Sted no se alegrarán demasiado si se enteran de esto. Gaspar, al no hacer referencia a Tita, podría hacer su juicio de que no había necesidad de que lo deletreara expresamente. Y de hecho, el rostro de Tigre se había vuelto hosco al escuchar la explicación de Gaspar. Es inevitable, ¿no? Están aburridos. Y las personas que tienen demasiado tiempo libre tienen ideas divertidas. Gerard dijo con frialdad, y volvió a tocar su cítara. Tigre suspiró. Luego dejó que sus ojos se desviaran de izquierda a derecha con una expresión seria, y preguntó en voz baja a los otros 2 hombres, Ilen y las otras mujeres no se han enterado, ¿verdad? ¿No serían ellas las primeros en irrumpir aquí para quejarse de esto, Lord Tigre Burmut, si lo hubieran hecho? Por otra parte, alguien como Sofía Sama podría hacer la vista gorda y reírse. Gerard respondió con una mirada despreocupada.
A continuación, Gaspar expresó su razonamiento, con los brazos cruzados, sin lugar a dudas, Ludmila Sama aparecería en su habitación, señor. Sin embargo, creo que ella los perdonaría si se frotaran la frente contra el suelo. Es muy probable que le ocurra lo mismo a Lady Limalisa. Eleonora Sama podría tener la amabilidad de ignorarlo también, pero no me sorprendería que castigara a algunos de ellos para dar un ejemplo. No podríamos dejar que lo dejara al nivel de arrojar a los hombres al océano. Una vez que Gerard volvió a comentar de esa manera, Gaspar agregó con expresión de júbilo, además Tigre, permíteme decirte no como tu delegado adjunto, sino como tu hermano mayor. Si deseas castigar a quienes miraron a Tita con esos ojos, yo me encargaré de todo por ti. Solo tienes que abrazarla con fuerza y sonreír con tus palabras. Los dos realmente entienden las cosas bastante bien, Tigre los admiraba por un aspecto tan extraño. Sin embargo, sus conversaciones se habían desviado completamente en este punto. Entonces, ustedes dos no tienen ninguna idea de cómo evitar que los soldados tengan esas ideas, preguntó Tigre después de recomponerse. En respuesta, ambos negaron con la cabeza simultáneamente. Tigre se cruzó de brazos y reflexionó sobre cómo fueron las cosas en su primer viaje en barco. En ese entonces, pensé que debía cuidar de Olga, y Madby también me contó varias historias. No hay un juglar en este barco. Gaspar inclinó la cabeza confundido y Gerard negó con la suya. Debido a su falta de experiencia en viajes en barco, ninguno de los tres había pensado en permitir que los juglares subieran a bordo. Celebremos un torneo entonces. Dividiremos a los soldados en equipos de 10 personas, y veamos, haremos que compitan en qué equipo puede contar las historias más interesantes. No hay problema en ofrecer una recompensa monetaria a nivel de dinero para beber para los ganadores. Ya veo. Parece que eso podría ayudarnos a pasar los días restantes. Gerard aprobó. Gaspar también asintió profundamente. Muy bien, difundamos la noticia de inmediato. Esto tuvo un gran efecto. No solo participaron los miembros de la delegación, sino incluso los soldados de Sted, formando varios círculos en la cubierta y recitando todo tipo de historias. Muchas de esas historias eran aburridas, relatos de cosas que habían escuchado en otros lugares, o similares, lo que provocaba que las burlas revolotearan, pero incluso esas cosas eran divertidas para ellos, demostrando lo aburridos que estaban. Al final, incluso los miembros de la delegación y los soldados de Sted les rogaron a Tigre, Gaspar, Gerard, Rurik y Damat que se unieran, lo que hizo que las cosas se pusieran emocionantes incluso después de que el sol se había puesto. Especialmente las historias de Damat fueron bastante populares entre los hombres. Aunque no conocía nada más que historias comunes que cualquier mocinel sabría, eran frescas y nuevas para los de Bruña y Sted, al igual que Tigre había admirado la historia de Sariar. Incluso Damat no se sintió mal por ganarse el aplauso y las reacciones favorables, por lo que recitó una de las historias que conocía después de la otra. Sin embargo, había una historia más popular que las demás. Era una historia de fantasmas titulada El hombre que dispara flechas espeluznantes que te siguen hasta el fin del mundo de Rurik. Aunque Tigre se sintió bastante abatido por ello, como era de esperar, aceptó su destino y lo superó con una sonrisa forzada. Por cierto, las mujeres que rodeaban a Ilen no podían unirse a estos círculos. Los hombres les negaron la participación. Incluso Tigre no intentó invitar a Ilen y las demás. No se puede evitar, ¿verdad? Quiero decir, es difícil para los hombres contar historias vulgares con mujeres cerca, ¿verdad? Los soldados de Sted probablemente se marchitarían frente a una Vanadis. Ilen y Mila dijeron mientras revelaban sonrisas irónicas, y decidieron pasar libremente su tiempo hasta la llegada a la ciudad portuaria de Lipna a su manera. Safi poseía una gran cantidad de conocimientos sobre temas de diversos campos, y con 5 personas tenían el número justo para disfrutar jugando a las cartas o los dardos, lo que les permitía evitar el aburrimiento con facilidad. En la noche del tercer día, Lim llamó a Mila y Safi a su habitación. La ayudante antisocial y las 2 Vanadis se enfrentaron con una mesa, pegada al suelo, entre ellas. «Dijiste que hay algo de lo que quieres hablar». Safi preguntó con una suave sonrisa. Junto a ella, Mila estaba examinando en silencio la expresión de Lim. Aunque Lim era considerada una amiga cercana por ellas, ella estaba en una posición en la que llamar a una Vanadis normalmente estaría más allá de su posición, si no fuera por algo muy importante. Sin embargo, la razón por la que las había llamado a las 2 era un asunto privado. Serenamente instruyéndose a sí misma en su mente de que no debía flaquear, Lim habló, es una petición. Me gustaría que ustedes 2 se abstuvieran de molestar demasiado a Lord Tigre Burmud. ¿Qué quieres decir? Mila entrecerró los ojos y se enfrentó a Lim con una voz y una mirada gélidas. El cuerpo de Lim se encogió. Su cabello rubio, recogido en el lado izquierdo de su cabeza mientras caía, se balanceaba levemente. Lim inspiró y expiró ligeramente, continuando sus palabras mientras se mantenía lo más calmada posible. Creo que sabrán que Lord Tigre Burmud está en una relación con Eleonora Sama. Sí, con Tita también, respondió Safi. Si consideran la posición de Lord Tigre Burmud como señor de un feudo,
creo que es natural que él también tenga una relación con Tita. Soy muy consciente de que ambos abrigaban fuertes sentimientos de amor el uno por el otro. No pueden limitarlo a cuidar suavemente a esos tres. Suplicó Lim, inclinándose tan profundamente que su frente casi golpeó la superficie de la mesa. Mila y Safi se miraron, luego la Vanadis de cabello azul preguntó con una voz hosca, «Eleonora te pidió que hicieras esto». Lim levantó la cara y negó con la cabeza, «No, se los estoy pidiendo por mi propia voluntad». Así lo supuse. Ilen no es alguien que te pida hacer algo como esto. Safi sonrió con ironía, colocando una mano debajo de su boca. Lim hizo una leve mueca, ¿qué quiere decir con eso? No me importa responder, pero por favor respóndeme solo una pregunta primero. Dime Lim, ¿qué harías si Tigre te pidiera insistentemente que te convirtieras en su concubina? Safi preguntó con picardía brillando en sus ojos berilo. Lim se sintió estupefacta al principio, luego sus mejillas se sonrojaron. Por lo general, se esforzaba mucho en parecer tranquila y serena, pero ahora arrastraba las palabras. Cucu, ¿qué estás diciendo? Sin embargo, no creo que te haya preguntado nada inusual. No hay forma de que Lord Tigre Burmut diga algo así. Lim refutó con la voz levantada. Incluso mientras miraba a las dos Vanadis, dos incidentes afloraron vívidamente en un rincón de su mente. Una fue su conversación en el Palacio Real de Nis. Cuando Ilen le preguntó si no tenía a nadie a quien considerara como un compañero potencial para el amor, cierto joven se le cruzó por la mente. El otro fue el incidente de ayer cuando Tigre la había salvado en la cubierta. Lim había sido empujada hacia abajo por el de improviso. A pesar de que se había sentido sorprendida y avergonzada, ningún enojo brotó en ella por alguna extraña razón. Por el contrario, estaba nerviosa al mirar el rostro del joven desde un lugar mucho más cercano de lo habitual. Al juzgar estar en desventaja aquí, Lim abortó la conversación. Pero incluso después de que las otras dos se fueron, la figura de Tigre y la palabra concubina no querían desaparecer de su mente. 2 días después, los barcos llegaron a Lipna, tal como estaba previsto. ¡Qué nostálgico! Tigre entrecerró los ojos ante la vista que podía pasar por alto desde el muelle. Los marineros descargaban rápidamente carga de barcos que acababan de atracar, y a la inversa, otros almacenaban carga en barcos anclados. Sin embargo, otros charlaban alegremente en grupos mientras comían pescado y mariscos a la parrilla. Un lugar lleno de vida y ruido. ¿Has estado en este pueblo en el pasado, no es así, Tigre? Preguntó Ilen mientras miraba a Lipna junto al joven. Tigre asintió, conocí a Olga en este lugar. Te hablé anteriormente de Madvi, ¿no es así? Princesa de la luna del demonio rugiente, Bardiche, Olga Tam que vagaba de un lugar a otro porque no tenía ninguna confianza en sí misma como Vanadis, y Madvi, un marinero con abundante experiencia, que disfrutaba de la profunda confianza de la ahora fallecida Sasa Alexandra Alsein. Tigre creía que pudo terminar con seguridad su viaje en Asbarre, precisamente porque estos dos habían estado con él. Poniendo una sonrisa y respondiendo secamente, ya veo, Ilen miró fijamente el paisaje urbano de Lipna mientras permitía que el sentimentalismo tiñera sus ojos rojos. Tenía un recuerdo único y preciado de esta ciudad. Hace un año, Ilen había cuidado a Sasa en este lugar. De alguna manera se las arregló para compartir un recuerdo final con Sasa durante el poco tiempo que le quedaba. Incluso ahora podía recordar claramente la sonrisa fugaz de Sasa. Por supuesto, la tumba de Sasa no se encontraba aquí. La habían enterrado cerca de la residencia gubernamental de Legnitsa. Allí se había erigido una lápida que registraba sus logros. No estaban dispuestos a separarse, pero 2 días después de su llegada a Lipna, el grupo de Tigre abandonó la ciudad portuaria. El joven era el delegado jefe de los enviados y no podía prolongar su estancia por sentimientos personales como tal. El alcalde de Lipna, Dmitri, era un conocido de Ilen y dio una cálida bienvenida al grupo de Tigre. Además, Tigre pudo reunirse con Madvi. ¿Cuánto tiempo sin verte, Madvi? Desde ese invierno, ¿verdad? Me agrada sobre todo verte sano y salvo. Al regresar de Libes a Leitmeritz durante el invierno del año pasado, Tigre lo había vuelto a encontrar. En ese entonces, ambos habían hablado durante toda la noche, regocijándose por la seguridad del otro. Madvi estaba ahora en una posición de servir a Dmitri como asistente, debido al curso de los acontecimientos, escuchando a Madvi sobre esto. El propio Dmitri explicó, fue muy bien evaluado por haber ido hasta Asbarre. Parece que los dos no podemos hacer las cosas a nuestra manera, ¿no es así? Madvi se encogió de hombros con una risa. Con Ilen y Tigre a la cabeza, la delegación se dirigió hacia el este por la carretera principal. Dmitri había enviado mensajeros a las ciudades y pueblos que tenían delante, diciéndoles que esto evitaría que ocurrieran grandes confusiones cada vez que visitaran esos lugares. En esa ocasión, Tigre y Ilen interrogaron a Dmitri sobre la nueva Vanadis de Legnitsa. No la conozco todavía, pero se llama Figneria. He oído que es capaz como gobernante y sobresale incluso como guerrera. Escuché que la están evaluando bastante en el palacio gubernamental.
Al final, Vitri se limitó a decir lo que había escuchado, evitando hacer comentarios personales. Dado que Ilen sabía que era un hombre así, no preguntó más. Sin embargo, el nombre Figneria se quedó extrañamente en su mente. Poco antes del mediodía se divisó a lo lejos la residencia gubernamental de Legnica. Su fachada, amontonando mármol color arena con mármol blanco mezclado, hizo que Tigre sintiera una leve pena junto con la nostalgia. El año pasado, por esta época, visitó esta residencia de camino a Asbarre y se reunió con Sasa. El tiempo que había hablado con ella fue corto, pero permaneció en la memoria de Tigre como un encuentro valioso. Sasa ya no era de este mundo, y la maestra actual de ese palacio era la Vanadis elegida por la herramienta dracónica Vargren. Figneria, ¿verdad? Me pregunto qué tipo de persona es ella. Tigre conversó casualmente con Ilen, quien montaba a caballo junto a él. Pero Ilen no solo no respondió, sino que ni siquiera trató de mirar en su dirección. Ella estaba mirando el palacio gubernamental con un ceño fruncido inusual para ella. Eleonora Sama. Lim llamó a su señora desde atrás. Debido a eso, la Vanadis de cabello plateado finalmente volvió a sus sentidos. Al darse cuenta de la mirada de Tigre, negó con la cabeza como para recomponerse. Estabas perdida en tus pensamientos. Tigre preguntó con cuidado mientras también prestó atención, o tal vez recordó a Sasa. Ilen negó con la cabeza una vez más. Siento haberte preocupado. No es nada importante. Es solo que recuerdo haber escuchado el nombre Figneria en algún lugar antes. El rostro de Lim se puso rígido un poco ante las palabras de Ilen. Mila intervino en la conversación. No creo que sea un nombre tan raro, pero no es nada en lo que necesites reflexionar, ¿verdad? Vas a conocerla muy pronto, así que no sirve de nada aunque te preocupes por eso, Ilen. Safi dijo para animar a Ilen. Ambas sabían que Ilen y Sasa tenían una relación en la que se llamaban amigas íntimas, y por lo tanto, creían que Ilen podría albergar sentimientos complicados sobre la nueva Vanadis de Legnicia que aún no se había conocido. Tienes razón. Probablemente me preocupé demasiado. Ilen relajó su expresión por fin. Una vez que tocó con indiferencia la espada larga en su cintura como para borrar su vacilación, una suave brisa brotó de ella, acariciando suavemente su cabello. Ilen llamó a 2 de sus soldados y los envió al palacio para anunciar su llegada con anticipación. Alrededor de media cucú después, el grupo llegó al palacio gubernamental. Una persona inesperada dio la bienvenida al grupo de Tigre en el pasillo justo después de que ingresaron a la residencia gubernamental. ¿Cuánto tiempo sin verte, Tigre? Ojos como perlas negras y cabello rojo claro que apenas llegaba a los hombros. Su hermoso rostro con sus huellas de infantilismo era casi inexpresivo, pero obviamente era así porque estaba haciendo todo lo posible por ocultar su felicidad. Oh, Olga. Tan pronto como Tigre gritó con una mezcla de sorpresa y alegría, Olga tan pateó ligeramente el suelo, saltando directamente hacia el joven. Tigre atrapó su pequeño y delicado cuerpo en un abrazo, y Olga con alegría enterró su rostro en su pecho. Encima de su prenda blanca con dobladillo suelto, Olga llevaba una túnica rojiza adornada con un chal que parecía una piel de zorro. Un collar que conectaba cuencas redondas de varios colores yacía en su pecho mientras emitía un resplandor apagado. El sombrero rojo en su cabeza había sido bordado con el mismo diseño que su túnica. Cuencas que estaban ensartadas colgaban de los bordes de su sombrero. Un hacha algo pequeña, su herramienta dracónica Myume, estaba atascada en el cinturón atado alrededor de su cintura. Sí, la última vez fue en el Festival del Sol, ¿no? Todo bien de tu lado. Cuando Tigre le acarició la cabeza por encima del sombrero, Olga entrecerró los ojos, aparentemente sintiendo cosquillas. En ese momento, miró a Tigre con una expresión de desconcierto, como si hubiera notado algo. Tigre, tu olor cambió un poco. ¿Es así? Realmente no puedo decirlo por mí mismo, pero bueno, pasaron muchas cosas. Tigre acercó su nariz a su brazo izquierdo, tratando de olfatear a sí mismo. No era como si apestara ni nada. Pero de nuevo, Olga también inclinó silenciosamente la cabeza hacia un lado, aparentemente sin entenderlo ella misma tampoco. Después, Olga saludó formalmente a Ilen y a los demás. Todos devolvieron los saludos, Ilen y Mila con expresiones sin mucho interés, Lim con una expresión totalmente congelada y Safi y Tita con amplias sonrisas. Por cierto, ¿por qué estás aquí, Olga? El territorio gobernado por Olga, Brest, estaba situado al oeste de Sted. Por eso era necesario que ella atravesara literalmente todo el país para llegar a este lugar. Olga respondió concisamente a Tigre, vine a encontrarme con la Vanadis de este lugar. Así que lo mismo que nosotros, Ilen asintió con la cabeza en comprensión. Teniendo en cuenta la ubicación de Brest, puede que sea natural que la visita de Olga esté presente ahora. Ella me dijo que quería que esperara un poco ya que tu grupo llegaría pronto, así que esperé. Ciertamente, podría ser menos problemas si nos entretiene a todos a la vez, pero... Mila parecía un poco insatisfecha. Safi se rió, tiene sentido. Creo que haría lo mismo siempre y cuando no supiera nada de que las Vanadis asistentes se llevaran mal entre ellas.
En respuesta a sus palabras, Ilen y Mila se miraron molestas. Recordaron lo que sucedió cuando se conocieron por primera vez. Tigre y Lim se preparó para interponerse entre esas dos debido al aire peligroso que flotaba entre ellas. Sin embargo, la atmósfera tensa se dispersó antes de que sucediera cualquier otra cosa. Ilen había esperado que Mila pudiera decirle algo, pero Mila hizo un puchero y desvió la mirada sin decir una palabra. Ilen parecía algo decepcionada, pero no planeaba ir tan lejos como para provocar a las otras Vanadis. Miró a Mila con una expresión desconcertada. Fue en ese momento que un asistente masculino apareció desde el pasillo, informándoles que los preparativos para la recepción habían terminado. El grupo de Tigre caminó por el largo pasillo, guiado por él. ¿Está bien para mí tener el privilegio de extender mi saludo también? Tita le preguntó a Tigre tímidamente. El joven asintió con una sonrisa, está bien. Si alguien dice algo, me ocuparé de eso. No sé qué tipo de temperamento tiene Figneria, pero si está dispuesta a hablar sobre los demonios, será mejor que Tita esté presente, evaluó Tigre. Además, en una situación como esta, me gustaría tenerla a la vista, si es posible. Tigre preguntó hacia la parte trasera del asistente que caminaba al frente, por cierto, ¿qué tipo de persona es Lady Figneria? Ella es una persona maravillosa. Respondió sin mirar atrás, en un tono que dejaba en claro que no quería más preguntas. El grupo de Tigre fue conducido a un espacioso salón. Se había instalado una chimenea de ladrillo en una sección de la pared y del techo colgaba una lámpara de candelabro que brillaba en gris oscuro. Había una alfombra enorme en el suelo. En el centro del salón se había colocado una mesa y el número apropiado de sillas, todas hechas de madera de nogal. Las sillas tenían reposabrazos y estaban decoradas con hermosos adornos. Una mujer solitaria estaba cerca de la mesa. Su brillante cabello negro era lo suficientemente largo como para llegar a su cintura, cayendo hacia abajo para ocultar su ojo izquierdo. Un atuendo negro con un elaborado diseño de un halcón cosido envolvía su bien tonificado cuerpo. Dos pequeñas espadas eran visibles en el cinturón enrollado alrededor de su cintura. Por un instante, Tigre se preguntó si había una sombra allí. Pero esto no se debía solo a su apariencia completamente negra. Otra razón fue que ella reprimiera su propia presencia hasta tal punto. Esa sombra se balanceó ligeramente, soltando una voz plana, bienvenidos a Legnitza. Esas palabras le permitieron a Tigre percibirla como una humana, y no como una sombra como había asumido inicialmente. Miró a la mujer con expresión de asombro. ¿Entonces esta es Figneria? Sin duda, ella es mayor que yo, alrededor de los 24 o 25, diría yo. Pero su aura es completamente diferente a la de Sasa. Si tuviera que darle un nombre, sería un ave de rapiña que prefiere cazar sola. Tal fue la impresión que tuvo Tigre de la Vanadis de cabello negro parada en silencio frente a sus ojos. Por supuesto, era plenamente consciente de que era una locura juzgar a otra persona solo por su apariencia exterior y su aura. Un placer conocerte. Soy Tigre Burmudborn. Justo cuando Tigre se inclinó hacia Figneria, Ilen se abrió paso por detrás. Sus ojos se abrieron en estado de shock y su mano derecha apretada temblando levemente, miró directamente a Figneria. Fine. Un leve susurro escapó de los labios de Ilen. La Vanadis de cabello negro a la que se dirigió como Fine respondió desapasionadamente sin el más mínimo movimiento de sus cejas, me pregunto cuántos años han pasado desde la última vez que me llamaron por ese nombre. Ha pasado un tiempo, Ilen y Lim también, ¿no es así? Figneria apartó los ojos de Ilen y los dirigió hacia la ayudante rubia de Ilen que estaba detrás de ella. Al igual que Ilen, Lim también se quedó inmóvil con la sorpresa teñiendo su expresión. ¿Por qué estás? La voz de Lim carecía por completo de la calma habitual. Apenas logró pronunciar esas pocas palabras. Figneria respondió tocando silenciosamente las vainas de las pequeñas espadas que colgaban de su cintura. Dirigiendo su mirada a Tigre, dijo, todavía no me he presentado a ti. Soy Figneria Alsein. Tú. La voz de Ilen estaba teñida de ira, un brillo feroz brillaba en sus ojos carmesí. De inmediato, Tigre extendió su mano desde el costado, restringiendo su brazo derecho. Sorprendida, Ilen miró al joven. Aprovechando la oportunidad, Safi dio un paso adelante de una manera muy natural. Alineándose junto a Ilen, se inclinó levemente ante Figneria con una sonrisa en los labios. Me alegro de conocerte. Me llamo Sofía Obertas, la elegida por Flor de Luz, y su majestad el rey Víctor me confió la tierra de Polesia. Es un gran honor poder conocerte. La voz de Safi suavizó el ambiente en el salón. Cuando Mila y Olga, y además Tita terminaron sus saludos, incluso Ilen y Lim habían recuperado el ingenio. Soy Eleonora Viltaria, elegida por Destello Plateado, y su majestad el rey me concedió el territorio de Leitmeritz. Mi nombre es Limalisa. Estoy sirviendo a Eleonora Samá como ayudante. Las dos reprimieron sus voces tanto como pudieron para ellas, terminando sus saludos. Figneria dio una breve respuesta. Ustedes dos han crecido bastante. ¿Por qué te convertiste en una Vanadis? Involuntariamente se derramó de la boca de Ilen.
¿Por qué eres tú, teniendo el apellido Alsein de todas las personas, la señora de Legnitza con la llama luminosa Bargren en tus manos? Para Ilen fue un shock como si los campos de sus recuerdos irreemplazables fueran cruelmente devastados a cenizas por las llamas rugientes. Tú como Vanadis deberías entender. Estos tipos me dijeron que me convirtiera en Vanadis. Figmeria golpeó ligeramente las dos hojas de su cintura con una risa desdeñosa. En lugar de eso, es nuestra primera reunión en varios años. Realmente me gustaría escuchar cómo te fueron las cosas. Conseguiste cumplir el sueño de Visarion. Era una burla tan descarada que incluso era obvia para todos los demás además de Ilen y Lim, haciendo que Mila, Safi, Olga, y sin mencionar Tigre sintieran repulsión hacia Figneria. Tú. La voz de Ilen se incrementó cuando apartó el brazo de Tigre con rabia, sus ojos brillaban con sed de sangre. Estaban llenos de tanta ira que parecía como si pudiera hacer explotar el aire de la habitación. No lleves el nombre de Visarion a tu boca sucia. Ilen. Lim rápidamente agarró el brazo izquierdo de Ilen. Ilen recuperó el sentido del dolor inesperado y de que dijeron su nombre. Lim había terminado poniendo demasiada fuerza en su agarre porque sus emociones también estaban agitadas. Después de que Mila y Safi suavizaron las cosas, el grupo de Tigre abandonó la sala mientras se aseguraba de rodear a Ilen, que todavía estaba furiosa. Después de salir de la residencia gubernamental, Ilen y los demás se dirigieron al cementerio donde habían enterrado a Sasa. Lim, me pregunto, ¿podrías darnos una explicación? Safi le preguntó a Lim, manteniendo su voz baja. Por supuesto, se trataba de la relación de Ilen y Lim con Figneria. Aunque Tita se contuvo, Tigre, Mila y Olga también miraron a Lim con ojos exigiendo una respuesta. Algo debe haber sucedido durante su tiempo como mercenarias. Incluso Tigre, que solo conocía fragmentos del pasado de Ilen, no podía imaginar que fuera otra cosa. Estaba bastante seguro de que debía haber sido un incidente bastante malo, considerando la inusual intensidad de la ira de Ilen y Lim. Cuando miró la espalda de Ilen mientras caminaba varios pasos por delante del resto, estaba llena de un nivel anormal de ira. En esos momentos era mejor no hablar con ella. Es algo de antes de que Eleonora Samá se convirtiera en Vanadis. Lim explicó con indiferencia mientras miraba la espalda de Ilen. Eleonora Samá y yo éramos mercenarias. Me convertí en una a la edad de 13 años, pero Eleonora Samá se había unido a la banda de mercenarios Silver Gale mucho antes que yo. El nombre de su líder era Visarion. Para Eleonora Samá era algo similar a un padre adoptivo, pero... En ese momento, Lim hizo una breve pausa. Tuvo que reunir una buena dosis de autocontrol para hablar de la conclusión. Fue asesinado por Figneria en cierto campo de batalla. ¿Ella usó algún medio deshonesto o algo así? Mila preguntó con calma. Lim negó con la cabeza, si ella hubiera usado tal método, ni Eleonora Samá ni yo simplemente hubiéramos observado en ese lugar. Una rabia que no pudo reprimir por completo brotó de su voz. Mila puso fin a la conversación con un breve agradecimiento. No importaba cómo alguien lo hubiera pensado, era una mala idea impulsar a Lim más al continuar con este tema. Mientras hablaban, el grupo llegó frente a la tumba de Sasa. La lápida en sí era simple, grabada con el nombre de Sasa y una frase corta que la representaba como una guerrera y una gobernante espléndida en su papel de Vanadis. Alguien había colocado un ramo de flores frente a su tumba. La ira tangible de la espalda de Ilen se desvaneció. Solo por ahora se olvidó de Figneria ya que su corazón probablemente estaba completamente ocupado por sus recuerdos de Sasa. Una vez que ofreció una oración silenciosa a los dioses, la Vanadis de cabello plateado giró sobre sus talones y se fue. Tigre, Lim, Mila, Safi, Olga y Tita oraron a los dioses, de pie frente a la tumba. Mientras pedía a los dioses que le concedieran paz al alma de Sasa, Lim recordó cierto encuentro. Por favor, me gustaría que cuidaras de Ilen. Sasa, postrada en cama, le había pedido a Lim. Fue un evento que tuvo lugar hace 2 años. En ese entonces, Lim no había anticipado que esta sería su última conversación con Sasa. Te prometo que lo daré todo, por incompetente que sea. Lim le ofreció las mismas palabras que en ese entonces al alma de Sasa. Era una promesa, una responsabilidad de los vivos que debía cumplirse en lugar de los muertos. Lim sintió que Ilen tarde o temprano pelearía contra Figneria. Era inevitable que ella se diera cuenta. Después de todo, no era solo Ilen quien deseaba esa batalla. Estaba segura de que tendría que luchar contra Figneria en ese momento. No creía que fuera capaz de ganar, pero Lim no podía pensar en ninguna otra forma de darle a Ilen la mayor posibilidad de victoria. Figneria exhaló un poco en su oficina después de que el grupo alrededor de Ilen había abandonado la residencia gubernamental. La presencia de la Vanadis de cabello plateado le había hecho recordar varias de sus transgresiones y hechos pasados, provocando un sentimiento de irritación en ella. Estoy actuando completamente como una niña pequeña. Qué estúpido e infantil de mi parte. Había pensado que podría lidiar con ellas mucho más tranquila. Después de todo, Visarion no debería ser más que uno de los muchos enemigos que había derribado en el pasado.
Y sin embargo, cuando vio que Ilen y Lim la miraban fijamente con ojos llenos de odio genuino, Figneria se volvió incapaz de contener un impulso que brotaba de su pecho. ¿Quiero luchar contra Ilen? Se preguntó la Vanadis de cabello negro. Lo más probable es que ese sea el caso. De lo contrario, no habría estado de acuerdo con una provocación tan infantil. ¿Pero por qué quiero pelear con ella? Supongo que es porque Ilen es la hija de Visarion. Su falta de parentesco consanguíneo no es un problema. Lo que importa aquí es si tiene la voluntad de heredar el sueño de Visarion. Y teniendo en cuenta el hecho de que Ilen y Lim han permanecido juntas, ese es obviamente el caso. En resumen, han heredado el sueño de Visarion. ¿No estás feliz? Figneria murmuró hacia alguien que ya no es de este mundo. Una leve sonrisa se formó en sus labios. Sin embargo, ella la borró de inmediato, endureciendo su expresión. Sin embargo, no sé cómo saldrán las cosas. Figneria estaba segura de que tendría que luchar contra Ilen, tarde o temprano. Es muy poco probable que siga siendo obediente para siempre estando yo tan cerca. Pero tampoco tengo la menor intención de permitir que me mate así. Si se trata de una pelea, tengo la intención de aplastar a Ilen con todo mi poder. No me des tantos problemas, murmuró mientras golpeaba ligeramente las dos espadas en su cintura. Las dos espadas respondieron silenciosamente a su ama con un brillo de sus espadas. Hilda Kertes permaneció en la capital sin regresar a su territorio Bigauche, su desconfianza e irritación se hicieron más fuertes día a día. Casi todos los días frecuentaba el Palacio Real desde su mansión cercana. No era como si tuviera negocios con nadie durante sus visitas. Simplemente paseaba por los jardines, de vez en cuando descansando en los jardines o patios. Siempre que alguien le hablaba, le respondía cordialmente. Mientras hacía todo eso, había mantenido los ojos abiertos para no perderse ni un solo hecho que tuviera lugar en el palacio. Lo que notó de inmediato fue el cambio de los funcionarios que servían allí. Todo el personal reunido por Eugene durante este año abandonó la capital después de recibir nuevos pedidos. Las órdenes en sí eran todas correctas, consistiendo en que visitaran varias ciudades como inspectores o examinaran los puentes y fortalezas colocados en puntos clave de Sted, pero todavía molestaba a Hilda. Cuando profundizó, comprendió que todos los funcionarios enviados a varios lugares del país habían recibido instrucciones de permanecer en el lugar incluso después de terminar sus funciones y limitar su actividad a enviar informes periódicos. No significa eso simplemente que han sido expulsados de la capital bajo el pretexto de órdenes. Además, un nuevo funcionario tras otro fue asignado al palacio tras la selección del príncipe Ruslan. Todos ellos eran desconocidos o, incluso si procedían de alguna familia noble influyente, tercer o cuarto hijo discretos, pero como llevaban a cabo las tareas que se les asignaban sin ningún problema, los asuntos gubernamentales continuaron como de costumbre. Todos son encomiables, pero ¿cuándo, dónde y cómo los encontró Su Alteza Ruslan? Era imposible que un hombre, que había estado encerrado en un templo hasta el otro día, hubiera tenido la oportunidad de andar buscando personal capacitado. Además, había un problema más que preocupaba a Hilda. Ruslan se enfermó hace 8 años. Hasta entonces, muchas personas lo amaban por ser un príncipe brillante y de corazón abierto. Entre los que idolatraban a Ruslan había muchos que confiaban profundamente en el carácter y las habilidades del príncipe. Habían sido reconocidos como posibles partidarios del reinado de Ruslan en el palacio en caso de que Ruslan se convirtiera en rey. Y sin embargo, no se pudo encontrar ni uno solo de ellos entre los nuevos nombrados. Por supuesto, eso tampoco fue demasiado extraño. Durante esos largos 8 años, habían perdido toda esperanza en Ruslan y se habían distanciado de él. Podría ser inevitable que Ruslan abrigara reservas hacia ellos. Pero, ¿ese es realmente el caso aquí? Hilda no pudo librarse de las dudas que lo acosaban. Empezó a creer que los nuevos funcionarios podrían haber sido asignados a sus puestos no por Ruslan, sino por otra persona. Y en el momento en que estaba considerando esa opción, los ojos de Hilda se sintieron atraídos por la Vanadis que siempre estaba cerca de Ruslan. Princesa ilusoria de la sombra hueca Valentina Glynn que estés. Quien había llevado a Ruslan al palacio real era esa misma Vanadis, y se decía que se le pegaba como una sombra desde que Ruslan había comenzado a pasar sus días en el palacio nuevamente. ¿No debería Lady Vanadis regresar pronto a su propio ducado, Osterode? Algunas personas murmuraban eso, pero no solo Ruslan no mostró ningún signo de separarse de ella, sino que incluso le permitió acompañarlo a donde quiera que fuera. A pesar de eso, nadie podía considerar que esos dos tuvieran una relación romántica. Parecen como si un niño pequeño estuviera caminando mientras es llevado por la mano de su madre. Mucha gente tuvo esa impresión. Pero por supuesto, no pudieron expresarlo. Valentina tampoco fue más lejos con Ruslan de lo necesario. Cuando Ruslan tomaba un descanso, se movía a otra habitación, y una vez que se ponía el sol, se retiraba del palacio real y regresaba a su propia mansión en las inmediaciones del palacio. La gente,
que dudaba de la relación entre Ruslan y ella, investigó a Valentina en innumerables ocasiones, pero no encontraron ni una sola prueba que probara nada. En su exasperación, Hilda finalmente solicitó una audiencia con el rey. Aproximadamente había pasado un mes desde que Ruslan había sido nominado como el próximo rey. El rey Víctor recibió a Hilda en el salón. Hilda sintió una punzada de tristeza porque no era la oficina del rey, pero lo que le molestó mucho más fue la expresión inusualmente relajada del rey cuando había confiado profundamente su cuerpo al sofá. ¿Su Majestad planea dejar todo a su Alteza? Cuando pensó que él podría ser el único luchando con tales conflictos internos, Hilda sintió disgusto y que era demasiado para soportar. Sin embargo, el extraño aquí podría ser yo. Al dar la bienvenida al rey de la próxima era, Ruslan, el palacio real ha comenzado a moverse sistemáticamente como un carruaje que atraviesa el pavimento de piedra. Me pregunto, ¿es la actitud adecuada como retenedor mantener dudas y mirar lleno de desconfianza hacia algo que debería ser un evento auspicioso? No, debo mencionarlo. Si no hay nadie más que hable de ello, es mi deber hacerlo. Hilda era hijo del hermano menor del rey Víctor. Si no decía nada, ¿quién lo haría? Su Majestad, hay algo sobre lo que me gustaría preguntar por todos los medios. Adelante. Su Majestad, ¿de verdad cree que Su Alteza Ruslan podrá seguir gobernando usted? Era una pregunta contundente, muy típica de Hilda, a pesar de que él era consciente de que era una falta de respeto. El rey Víctor no lo condenó por eso, y en su lugar inclinó la cabeza hacia un lado, luciendo sorprendido. Ha pasado un mes desde que Ruslan regresó al palacio. No ha habido ningún problema en particular, ¿verdad? Estoy al tanto. Pero, no es extremadamente antinatural. Hilda aguantó tenazmente, apretando los puños. La ausencia de Su Alteza duró 8 años. 8 años, digo. Incluso yo no habría dicho nada si hubiera dicho que eligió este momento para regresar al palacio mientras se ponía al día con varias cosas después de recuperarse durante el año anterior. Al ver cómo esto desencadenó una reacción débil del rey, Hilda puso aún más poder en su voz. Sin embargo, según las historias, visitó el palacio inmediatamente después de haberse recuperado. Ruslan es. De repente, el viejo rey habló. Desconcertado, Hilda esperó la continuación. Sin embargo, la débil esperanza que había abrazado fue amargamente traicionada. Ruslan es un hijo excelente. Ha sido dotado de una capacidad para gobernar mucho mayor que yo, desde su infancia. No creo que una pausa de solo 8 años importe aquí en absoluto. Simplemente, estás diciendo. Hilda se quedó sin habla por la conmoción. Juzgó que el rey finalmente había perdido su capacidad para emitir juicios sólidos. Sin la menor señal de prestar atención al murmullo de Hilda, Víctor dijo, Duque Vigauche, por favor siga apoyando a Ruslan y Valery en el futuro. Valery era el hijo de Ruslan. Solo tenía 2 años cuando el príncipe enfermó. Se dijo que el rey Víctor había encerrado a Valery en una habitación del palacio, sin permitirle encontrarse con nadie. Posiblemente el rey temía que Valery se volviera como su padre. Hilda se inclinó profundamente, y después de respirar un poco, dijo, dedicaré toda la destreza militar y la lealtad que tengo para ofrecer. Inmediatamente después, Hilda se despidió porque no sabía qué más podía decirle al viejo rey. Creo que debería preparar a los soldados para que puedan ser trasladados en cualquier momento cuando surja la necesidad. Hilda evaluó mientras caminaba por un pasillo del palacio con una expresión demacrada. Pero sacudiendo la cabeza, expulsó ese pensamiento. ¿No es como si estuviera esperando que Su Alteza Ruslan cometiera algún error? El duque Vigauche no se dio cuenta de que había una persona mirándolo mientras estaba de pie en el jardín, que el duque pasó a un lado sin prestarle atención. Varios días después, el duque Vigauche, Hilda Kertész, perdió la vida. Se dijo que perdió el equilibrio cuando bajó un tramo de escaleras en el palacio, cayendo hasta el fondo. Ruslan recibió la notificación en su oficina. Hilda fue, ya veo. El príncipe de 38 años suspiró profundamente con una mirada triste e hizo que los funcionarios civiles se retiraran, prometiendo darle sus instrucciones más tarde. Luego se giró hacia la única persona que quedaba en la habitación, la Vanadis de cabello negro parada cerca de él. Tina, ¿qué debo hacer? Primero enviemos un mensajero a Vigauche. Valentina respondió, poniendo una expresión de tristeza. Ruslan se preguntó si su tristeza era realmente sincera. Convocaremos al hijo mayor de Lord Hilda al palacio, y lo haremos heredar mientras aprovechamos esa oportunidad para realizar también la ceremonia fúnebre. En nombre de Su Alteza. Creo que estaría bien asignar a Lord Eugene como su tutor. Lord Eugene es el cuñado menor de Lord Hilda y está bien versado en los asuntos del Palacio Real. Está bien, lo tengo. Hagámoslo así de una vez. Ruslan llamó a los funcionarios civiles y les dio instrucciones, siguiendo la sugerencia de Valentina. Al ver el rostro de Ruslan, que no logró borrar su tristeza, los funcionarios simpatizaron plenamente con el dolor de Ruslan. Hilda era, murmuró Ruslan de repente, Hilda era mucho más fuerte y superior en artes marciales que yo. Aunque, supongo que eso ya no importa.
Los oficiales se inclinaron profundamente y se fueron para cumplir rápidamente sus órdenes. Eugene estaba en su mansión en la capital cuando le llegó la noticia de la muerte de Hilda. Dado que un mensajero de Ruslan había aparecido en el momento en que el sol estaba a punto de ponerse, había pensado que algo podría haber sucedido, y luego se le dijo esta sorprendente información. De ninguna manera. De pie inmóvil en medio del salón donde había recibido al mensajero, Eugene solo logró susurrar eso antes de quedarse en silencio. Hilda había visitado la mansión de Eugene cada 3 días durante casi un mes. Dadas sus posiciones, ambos tenían pocas personas con las que pudieran hablar sobre lo que estaba por venir. Se suponía que Eugene e Hilda apoyarían a Ruslan mientras se quedaban a su lado en un futuro cercano. Beber vino y disfrutar de una buena comida con Hilda era una de las pocas oportunidades que le permitía a Eugene relajarse. Al menos Hilda nunca le dijo cosas cercanas a los halagos como, es una verdadera lástima que hayas perdido el trono. Desde ese día, Hilda nunca volvió a mencionar nada sobre lo que le había dicho a Eugene en ese entonces. Al enterarse de que Hilda había perdido la vida, Eugene se sintió más conmocionado de lo habitual. Es razonable sorprenderse por esto. Después de todo, ha sucedido demasiado de repente. Su Alteza Ruslan también está de luto, dijo el mensajero con un tono que se sintió desapasionado. Eugene se recompuso y exhaló profundamente. De cualquier manera, sabía que tenía que dirigirse al palacio. Envió al mensajero de regreso, diciéndole que transmitiera que iría con Ruslan de inmediato. Mientras llamaba a sus sirvientes y les pedía que prepararan una muda de ropa, Eugene recordó abruptamente cómo Hilda había sospechado del palacio. Si Hilda, el hijo del príncipe real y duque Vigauche, se hubiera opuesto abiertamente a Ruslan, su influencia podría haberse convertido en un problema de alguien que no podía ignorarse. Desconfiando de esa posibilidad, esa persona podría haberse quitado la vida mientras hacía que pareciera un accidente. Sacudiendo esta incansable especulación, Eugene se preparó rápidamente y abandonó la mansión junto con 2 de sus sirvientes. Cuando miró hacia arriba, pudo ver nubes grises acechando en el cielo del este, donde el sol estaba a punto de desvanecerse. Parece que unas nubes oscuras cubren el camino que estoy a punto de recorrer.